Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, bienvenidos a mi canal. Yo soy el doctor Luis Polanco. Y como ven en pantalla, hoy vamos a estar estudiando un tema muy interesante, fibroadenoma. Un spoiler de lo que vamos a estar trabajando hoy. ¿Qué mejor que estudiar un tema de la mano de un caso clínico? Así que estos son los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Como les dije anteriormente, es un caso clínico, pero ya les di un pseudo spoiler porque esto tiene sorpresa al final del video. Se trata de una paciente femenina de 37 años, mestiza de nuestro país, con antecedentes de un carcinoma papilar de tiroides, el cual se le hizo tiroidectomía en el 2010, y un fibroadenoma en mama derecha, por lo cual se le hizo una biopsia guiada por arpón en el 2021. La paciente acude a consulta de chequeo médico en el que se le diagnostica ahora una lesión nodular, pero en mama izquierda. Estamos viendo en este ultrasonido una lesión hipoecoica de bordes bien regulares, que no infiltraba la grasa, por lo que se prepara para hacer una biopsia por aguja fina, en el que observamos una célula con núcleos homogéneos que hacen estas proyecciones en forma de asta de ciervo de un componente epitelial. En esta tinción de Disquet podemos observar una célula con núcleo ausado, que se componen como un tejido fibroso. Estamos observando en este momento un componente fibroso. Entonces, tenemos dos componentes, un componente epitelial y un componente fibroso. Por lo que se prepara a la paciente para una exéresis de la lesión guiada por alcohol. Antes de pasar al estudio microscópico de la lesión, vamos a repasar un poquito de la anatomía de la mama. Externamente la mama se compone pues propiamente por la glándula mamaria, la areola y el pezón. Si hacemos un corte longitudinal, observamos que vamos a observar la abertura del pezón que se comunica directamente con los senos lactíferos, que su función va a ser alojar la leche. Esta se divide en lóbulos y a su vez en lobulillos, donde vamos a encontrar los acinos. Aquí tenemos esta unidad, esta célula, esta unidad ampliada en la que observamos una célula cuboidal y externamente una célula más aplanada que se correspondería con las células mioepiteliales. Veamos en esta imagen el 3D los lóbulos, los lobulillos, y es de importancia mencionar que estas células de los acinos tienen una afectación apocrina. ¿Qué significa esto? Que la membrana celular hace un ensanchamiento apical para poder secretar su contenido, por lo que pierde cierta parte de su membrana celular. Al servicio de patología llega la pieza quirúrgica de la exéresis de la lesión, la cual medía 5 por 4.5 por 2.5, era de color blanquecino, cubierta parcialmente por tejido adiposo. A los cortes múltiples y seriados observamos que se trata de una masa de consistencia fibrosa, de color blanquecino, con algunos lóbulos. Se hicieron cortes histológicos para observarlas al microscopio, en la que observamos una masa bien circunscrita y con dos componentes. Un componente epitelial ductal y un componente estromal fibroso, que a mayor aumento observamos que el estroma fibroso es moderadamente celular y el componente epitelial ductal tiene una secreción luminal. A mayor aumento observamos que el componente epitelial ductal son núcleos basófilos regulares, no observamos atipia, ni en el componente epitelial ni en el componente estromal. Y observamos la secreción luminal. El estroma está compuesto por estas células ausadas, fusiformes y algunos un poco más ovalados, correspondientes a fibroblastos. Y el componente ductal observamos que está rodeado por estas células fusiformes que corresponderían a las células mioepiteliales si recordamos la anatomía. En otros campos observamos también estas dilataciones quísticas con una secreción en su interior, y el componente epitelial de esta formación quística era benigno. Por lo que nos planteamos diagnósticos diferenciales, pero con dos componentes que tenemos, el componente epitelial y el componente estromal. Entonces vamos a plantearnos diagnósticos diferenciales con tumores fibroepiteliales.
El primer diagnóstico diferencial sería el tumor filoide. Este toma su nombre por esta estructura filoidal o en forma de una hoja madura. Eh, este tiene características especiales, que son, puede infiltrar la grasa, puede fragmentar el estroma y podemos encontrar pleomorfismo nuclear. Como aquí en la lámina dice, una actividad mitótica prominente mayor de 3 en 10 campos de alto poder, podemos encontrarla. Entonces, nosotros no tenemos ni mitosis, no tenemos fragmentación del estroma, no tenemos infiltración grasa, mucho menos mitosis, por lo que lo descartamos. Sin embargo, es importante que nos aprendamos que los tumores filoides pues, están clasificados en benigno, limítrofe y maligno, dependiendo de varias características como lo es el recuento mitótico. Otro de los diagnósticos siempre en los componentes bifásicos, fibroepitelial, es el amartoma de la mama. Son masas muy raras, menos del 5% de todas las lesiones mamarias. En la fotomicrografía, observamos que se trata de un componente fibroepitelial. Sin embargo, este está desorganizado y encontramos estas islas de tejido adiposo, de adipocitos. Nosotros, sin embargo, nuestro patrón arquitectural era un patrón organizado y no tenemos islas de tejido adiposo. Cabe destacar que en los amartomas es común encontrar diferenciación condroide y mixoide en algunos casos. Otro de los diagnósticos diferenciales siempre de los tumores fibroepiteliales es el adenoma tubular. Está compuesto por múltiples túbulos de doble capa epitelial y el componente estromal es más bien escaso, por lo que nosotros inmediatamente hacemos la comparación histológica y se descarta el diagnóstico diferencial. Otro de los diagnósticos diferenciales es el fibroadenoma. Este es un tumor bifásico, no está encapsulado, pero está bien circunscrito. Tiene dos patrones, el intracanalicular y el pericanalicular, que ya los vamos a estar abordando. Y su componente estromal es una celularidad uniforme, no vamos a encontrar atipia, ni figuras mitóticas, ni necrosis. Pueden haber mitosis en pacientes jóvenes y embarazadas. Veamos ahora los componentes del fibroadenoma, que es el componente, ¿verdad? El intracanalicular y el pericanalicular. En la imagen a la izquierda podemos observar el patrón intracanalicular en el cual el tejido fibroso comprime los ductos de la mama, haciendo que los ductos se vean como ramificados. En la imagen hacia la derecha podemos observar que el tejido fibroso no comprime los ductos, por lo que los ductos conservan su luz. Podemos observar también en esta imagen que en una misma lesión podemos encontrar ambos patrones, tanto el intracanalicular, como estamos observando aquí más a la derecha, y el pericanalicular un poco más a la izquierda. El fibroadenoma tiene variantes. El fibroadenoma mixoide, el fibroadenoma celular, el fibroadenoma complejo, el fibroadenoma juvenil. Veamos rápidamente una fotomicrografía de cada uno de ellos para que los comprendamos. En esta imagen estamos observando un fibroadenoma, pero vemos que tiene múltiples dilataciones quísticas. Cuando es mayor de 2, decimos que es una dilatación quística. Pero cuando además vamos a decir que es un fibroadenoma complejo, cuando tenga metaplasia apopina papilar, adenosis o microcalcificación y los quistes como estamos observando ahora en la imagen. Sí, el tejido fibroso, además de los fibroblastos, en vez de tener un tejido un poco más colagenoso, vemos que el tejido es mixoide, entonces vamos a decir que este es un fibroadenoma mixoide. Si el fibroadenoma tiene un componente estromal hipercelular y tenemos hiperplasia ductal, entonces vamos a estar ante la presencia de un fibroadenoma juvenil. Y si el componente estromal es hipercelular, vemos que los fibroblastos, a pesar de que es hipercelular, no tenemos atipia, no tenemos necrosis, entonces solamente es un fibroadenoma celular. Por lo que nos lo dejamos como un fibroadenoma, pero en este caso, por la dilatación quística que encontramos, quedaría como un fibroadenoma complejo. Los fibroadenomas son masas firmes, bien circunscritas, algunas veces pueden ser lobulados y pueden contener hendiduras. Son características su color blanquecino fibroso.
pueden estar calcificados, como lo vimos, como vimos en los fibroadenomas complejos, o puede tener un aspecto más mucoide cuando se trata de fibroadenomas mixoides. Bueno, es el tumor más frecuente de la mama, ocurre en edades jóvenes, principalmente la media entre 25 años. La tasa de incidencia es entre 7% y el 3% de la población general. Sin embargo, como vemos en pantalla, los fibroadenomas complejos o las microcalcificaciones se asocian más a las pacientes que han tenido el fibroadenoma por largo tiempo y están teniendo cambios. Entonces, lo podemos encontrar más comúnmente en las pacientes posmenopáusicas o perimenopáusicas. Dentro de las revisiones bibliográficas encontramos esta revisión bibliográfica titulada Detección incidental del carcinoma ductal in situ en un fibroadenoma de mama en una paciente joven, un raro hallazgo. Esto en la ciudad de Udupi, en India, en el 2018, en el que encontraron una mujer joven de 28 años, múltiples lesiones en ambas mamas, que al hacer el estudio ultrasonográfico son masas biocincritas, hipoecoicas, de bordes bien regulares, que no infiltran el tejido. Se hizo también un estudio por aguja fina en el que encontramos este componente epitelial ductal que hace esta formación de astas de ciervo. Aquí podemos observar que los núcleos pues, son todos regulares, basófilos, y que hacen esta formación de astas de ciervo. Se hizo exéresis de la lesión en que se encontraron estas múltiples formaciones nodulares de color blanquecino. A los cortes por fotomitrografía vemos que es idéntico a nuestro caso, un componente estromal de moderada celularidad, o más bien celulares o hipocelulares, y un componente ductal que no vemos datos de malignidad. Sin embargo, en otros campos podemos observar que se encontró en este estudio estos nidos de células con pleomorfismo nuclear, que a mayor aumento podemos observar también nucleolos prominentes y una comedonecrosis. Por lo que los que hicieron el estudio concluyeron de que los fibroadenomas, a pesar de que son masas benignas, estas pueden tener o pueden comportarse o pueden iniciar un comportamiento maligno, por lo que en este caso es de suma importancia la exéresis de la lesión. Nuestras conclusiones ante este estudio fue que en los estudios ultrasonográficos, citológicos, como son las biopsias por aguja fina, y posteriormente el exéresis de la lesión en el estudio histológico, es el estándar de oro para el diagnóstico de estas lesiones fibroepiteliales. Como vimos, son benignas, pero pueden iniciar un comportamiento maligno. Y leámoslo puntual, como lo puse aquí, por su probable riesgo de transformación maligna, el fibroadenoma complejo debe ser evaluado para su tratamiento quirúrgico. Esta es la bibliografía donde estuvimos abordando esta clase. Espero les haya gustado, un poco rápido, pero aquí estamos. Saludos y bendiciones.